Y mañana es un día fundamental por una serie de razones del orden político-económico. Mañana la Cámara de Senadores empieza a tratar el proyecto de reforma judicial. Mañana, esto lo contarás Nazarena en un rato nada más, seguramente se lance el plan Procrear. Mañana vence el plazo de la negociación con los acreedores internacionales. Un nuevo plazo, cierto que han vencido en su momento otros, pero este en todo momento quedó marcado por el gobierno nacional como el definitivo. Claro, quedó marcado. Vale aclarar que ya van 7 veces las extensiones de plazo del vencimiento que ya ha dado el gobierno y mañana parecieran indicar hasta el momento que es el último plazo entonces para renegociar la deuda, que sería el 4 de agosto. Hoy lo que se sabe es que hay un principio de acuerdo entre el gobierno y los acreedores. ¿Por qué hablamos de principio de acuerdo? Bueno, porque hubo un avance en las negociaciones, un avance positivo, pero todavía los acreedores y el gobierno no es que se dieron la mano y cerraron el trato. Sabemos que en un periodo de negociaciones con una temática tan sensible, tan complicada, hay momentos en donde las partes se acercan más y hay momentos en donde las partes se acercan menos. Bueno, acá estamos hablando de un periodo de mayor acercamiento, pero todavía falta, no hay nada definitivo. Ese acercamiento lo podemos plasmar en cifras y también, no solamente el acercamiento en las cifras económicas, monetarias, sino también en el tiempo. Alguno puede decir, ha transcurrido demasiado tiempo. Estamos hablando desde abril, se abrió la negociación. Habría que recordar, y lo vamos a hacer en estos días, lo que demoró en su momento, hace una década y media, 2005, digamos, la negociación en su momento con los acreedores. Pero comenzamos por lo que fue la primera oferta del gobierno nacional, Nazarena, allá por el 21 de abril. Claro, bueno, antes de esto, el Fondo Monetario Internacional llega a la Argentina y dice que la deuda tal y como estaba era insostenible. La deuda argentina, así para pagar, era insostenible. Entonces comienza a abrirse una ronda de negociaciones que da lugar al primer número que vemos en pantalla, que es pagar $37,50 cada 100. Cada 100. Te digo la verdad, un número bastante alto para lo que era el inicio de las negociaciones, pero el gobierno al mismo tiempo sabía que ese número no se podía mantener, que tenía que mejorar esta oferta si quería que los acreedores pudieran aceptarla. Entonces entra en este periodo. Luego de comenzar con la primera ronda de negociaciones, entra ya a fines de mayo, en donde empieza una etapa de negociaciones extraoficiales. ¿Por qué? Porque eran negociaciones que iban en secreto, con mejoras en la oferta que no se publicaban en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, sino que se arreglaban entre los bonistas y el gobierno. Bueno, y en ese periodo de pasar de $37,50 cada 100, eso aumenta y llega en principio a $47 cada 100, una nueva oferta que pretendía desde ese momento ser aceptada por los acreedores, siempre teniendo en cuenta este margen de sostenibilidad que el gobierno desde el minuto cero comenzó a plantear a la hora de renegociar la oferta. Y pasó luego a una segunda oferta no oficial, que es esta, $50 cada 100. Bueno, y acá en este periodo, ¿no?, de ofertas no oficiales es donde empezamos a conocer a estos fondos más reticentes, más duros a aceptar la oferta propuesta por el gobierno para no caer en el noveno default. Y ahí es donde empieza a resonar BlackRock, por ejemplo, que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los fondos más duros, como decía, ¿no?, más reticentes, más negativos a aceptar la última oferta planteada. Y estamos hablando ya de la última oferta que se presentó el 6 de julio, que es la de pagar $53,50 cada 100. Y acá está lo interesante, ¿no? Porque al principio, a fines de abril, cuando hablábamos de la primera oferta, estábamos hablando de $37,50 cada 100. Es decir, que el gobierno pasó desde abril hasta principios de julio a pagar $16 más. Es realmente un avance muy significativo para el gobierno, que también va un poco en línea con lo pretendido por los acreedores. ¿Por qué? Porque los acreedores, la oferta final que hasta ahora hicieron y que se conoce porque es la oficial, pretendían pagar $56 cada 100. Es decir, que estamos hablando de prácticamente $3 de diferencia entre las partes, lo cual, y mismo dicho
por fuentes del mercado, para los acreedores, para los principales acreedores, fondos de inversión millonarios, la diferencia no es significativa. Es cierto que son miles de millones de dólares, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lo tomamos? Como esos que dijiste, ¿cuánto es la diferencia con de $3? De $3, ¿cómo lo tomamos? ¿$3 por bono o lo tomamos como un fondo y son miles de millones de dólares? Está claro. Todo este recorrido que has hecho de manera perfecta, hasta incluso con la distancia obligatoria, que en ningún momento vulneramos, llega a este momento, al último supuesto acercamiento, ¿no? A un supuesto acercamiento, exactamente. Acá también es donde se empezó a conocer a principios de julio toda la disputa entre las cuestiones legales, entre los contratos, ¿no? Porque teníamos a los acreedores que tenían bonos de 2016 que querían beneficios de los acreedores que tenían contratos de 2005 y 2010. E incluso el gobierno, que al principio decía que eso no lo iba a resignar, dice, bueno, está bien, con tal de llegar a un acuerdo podemos manejar ciertas cuestiones legales que hoy todavía se siguen viendo, siempre y cuando el Fondo Monetario Internacional, que es la principal figura también, uno de los principales jugadores, aunque de manera indirecta, el Fondo Monetario Internacional acepte esos cambios. Digamos, el gobierno está cediendo. Desde que comenzamos a fines de abril hasta ahora, el gobierno muestra una predisposición y habla de buena fe. El tema es qué sucede ahora con los acreedores, ¿no? Había sido muy enfático, muy tajante Martín Guzmán diciendo que esta era la última oferta y que en caso de no llegar a un acuerdo iban a pasar a la negociación con el FMI para luego volver con los acreedores, quizás en otras condiciones, con el país medianamente recuperado después de la pandemia o después de lo peor de la pandemia. Quizás mañana entonces podamos abrir Televisión Pública Noticias otra vez con vos, pero ya en este caso para hablar de algo concreto. Bueno, es la idea, ¿no? Es lo que se estaría esperando, por lo menos algo concreto. Hasta ahora, ya te repito, hay un avance de negociación, un principio de acuerdo. No es nada definitivo. Recordemos además algo muy importante que los acreedores saben, que estamos en plena pandemia, Ari. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a principios a fines de abril, cuando hablábamos de $37,5 cada 100, lo hacíamos con un análisis en macroeconómico mucho mejor del que estamos hablando ahora. Las expectativas macroeconómicas, si bien ya hablábamos de caída del PBI argentino, no eran tan graves como las caídas que el FMI mismo está pronosticando ahora para la Argentina. ¿Por qué? Porque nos pasó una pandemia de por medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida de que pase el tiempo, la plata que se pueda pagar podría llegar a ser menos todavía y las negociaciones podrían salir peor. Digamos, hasta ahora el gobierno ofrece $53,5 y mañana entonces vencería el plazo de renegociación. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, tanto si se negocia o no, un comunicado del gobierno primero y un comunicado de los acreedores para ver qué es lo que se dijo hoy también. Esperamos algunos meses, esperaremos simplemente algunas horas. Gracias, Nazarena.